Hola de nuevo a esta poco querida, pero hecha con mucho amor sección. Y sí, ya sé que no es tan entretenido quizás como las historias de fantasmas, que ni tan entretenidas, que por eso ya no las subo. Ni tan macabro como la historia quizás de cómo un fulano se volvió loco y se comió a su familia. Pero créanme cuando les digo que todo se hace con cariño. En fin, yo sé que no vinieron a escuchar mis quejas sobre lo mal que le va a mi sección de ciencias, así que comencemos con la extraña planta que baila al ritmo que le pongas. Así es el turno de la planta danzante, Codariocalix. En realidad no existe una sola especie, sino tres: Codariocalix motorius, Gyroides y Microphilus. Si bien todas tienen como características principales, hay variaciones en la morfología y el tamaño de sus hojas. Este arbusto pertenece a la familia de las fabáceas, que es el mismo de las dormilonas y la Venus atrapamoscas. Dos plantas que, por cierto, me debo el video. Tendré que hacerlo. Llegan a medir hasta 1,20 m si las dejan crecer lo suficiente. Es nativa de Asia tropical e insular, así como parte de Australia, y también se ha distribuido en otras regiones del mundo como ejemplar de ornato. Estas plantas pueden encontrarse en dos formas: erectas o prostratas, es decir, que se arrastran sin llegar a considerarse como rastreras propiamente, con sus hojas agrupadas en forma de espiral. Sus inflorescencias, o sea, esas estructuras que parecen flores que están agrupadas, se colocan en acimos, como muchas fabáceas, y casi no tiene pelos, a diferencia de sus primas. Las semillas tienen forma de riñón y se protegen al interior de una vaina, aquí sí, igual que sus primas. Tiene un conocido uso medicinal como antiinflamatorio, debido a los metabolitos de la propia planta, y se han empleado en medicinas tradicionales asiáticas como la china y la ayurvédica por muchísimos años. A primera vista, es un arbusto más del montón, con poco más que unas hojas alargadas y flores pequeñas de color púrpura, que de manera similar a sus parientes americanas poseen nictinasia, es decir, que sus hojas cambian de posición respecto a la intensidad de la luz con el fin de conservar energía y recursos para vivir. Sin embargo, a diferencia de ellas que tienen solamente nictinasia, lo que la hace trascender es el comportamiento de unas hojas particulares que posee, las cuales tienen forma de alerones y se mueven siguiendo el ritmo circadiano, es decir, la luz, y otras más pequeñas que se mueven de forma rítmica en patrones que recuerdan a las danzas de una bailarina o el movimiento de paletas que tienen los semáforos de tren, lo cual le han valido dos de sus nombres: planta semáforo de tren y planta bailarina. Quien se los puso no tenía mucha imaginación, que digamos. En fin, que este comportamiento tan curioso se tiene descrito desde 1790, cuando Christoph Wilhelm Hausland notó que habían patrones en los movimientos, y estos no se debían ni al viento ni a elementos externos. Eso logró que la planta obtuviera muchísima popularidad, al punto que en los siglos XVIII y XIX era la gran novedad y todo el mundo la deseaba. Era como un iPod de nueva generación o alguna cosa así. Y Charles Darwin incluso la describió de manera extensiva en su libro titulado La energía del movimiento en las plantas. Te preguntarás cómo se produce este movimiento. Bueno, se debe a que las hojas poseen células motoras que se encogen o alargan dependiendo del estímulo que reciben, y esa estructura se encuentra al interior de otra conocida bajo el nombre de pulvino, que es ese pequeño nudo engrosado cerca de la base de todas las hojas de las plantas, y el procedimiento se basa en la cantidad de agua que llega a las mismas hojas, lo cual va a permitir que se formen curvaturas, las cuales darán pie a los movimientos. Además, el pulvino funciona como un detector de temperaturas y de iluminación, a la par de las propias hojas. Algo curioso es que gracias a las investigaciones realizadas desde 1901, se ha podido definir a una estructura vegetal equiparable al sistema nervioso de las plantas, consistente en una estructura con capacidad de realizar el intercambio de iones para producir impulsos eléctricos en las células motoras del pulvino. Esto es bastante importante porque hay que entender que funciona en el mismo principio, es decir, que al interior de una estructura que nosotros conocemos como neurona, y hasta eso en solo una parte de la neurona,
se van a cambiar las polaridades de la membrana de la célula. Es decir, de un lado hay iones de sodio y del otro iones de potasio. Y cuando se hace el intercambio, el cruce de la barrera celular entre sodio y potasio, se forma lo que vendría siendo una pequeña corriente eléctrica que da ese mensaje nervioso. Este proceso, como acabo de mencionar, es idéntico en estas plantas y en muchas otras que vamos a mencionar más adelante. También tienen una importancia cultural, ya que algunos hablan de cómo tiene ritmo para ciertas canciones, que curiosamente todas son de Pink Floyd. Y si bien se ha descrito que el sonido no tiene mucho que ver con el patrón de movimiento, sino la luz y otros estímulos eléctricos, hay algunos estudios que siguen queriendo relacionar ciertos géneros musicales con su comportamiento, como sí se ha visto en Arabidopsis thaliana, la responsable de aquella creencia de que hablar con las plantas o gritarles afecta su desarrollo. ¡Hey! Ya tengo otro tema para video. ¡Gracias! Como siempre, te recuerdo que estos videos no son una clase de botánica, sino un breve acercamiento para que descubras las maravillas y secretos de la ciencia y el mundo natural. En este caso te voy a dejar el link a una carpeta con algunas de mis fuentes, porque para variar las editoriales se ponen violentas, y espero que si te gustó la información dejes tu comentario y like. Ya si en verdad quieres ayudarme, no olvides suscribirte, te lo agradeceré mucho. Y si eres adulto, te espero los viernes con los temas oscuros de los que luego suelo hablar. Hasta luego.